En las últimas horas, el nivel de alerta en Hidroituango disminuyó. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirmó que varias poblaciones continúan en la alerta roja ante una posible creciente del río Cauca. ¿Cuál es la situación el día de hoy? Andrés, adelante. Juan Diego, televidentes, pues le cuento, esas poblaciones que siguen en alerta roja son dos corregimientos. Uno es Puerto Valdivia, que es corregimiento del municipio de Valdivia en el norte de Antioquia, y el otro es Puerto Antioquia, que es corregimiento del municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Las otras poblaciones, otras veredas de Tarazá y Cáceres pasaron de alerta roja a alerta naranja. Pues todo este análisis se ha hecho a través del puesto de mando unificado que sigue funcionando aquí en la central hidroeléctrica durante las 24 horas. Hoy está a la cabeza de Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional del Riesgo, y en las últimas horas se realizó un sobrevuelo sobre toda la zona de influencia de la central hidroeléctrica y lo que podría pasar en caso de que la presa pues exceda el tamaño del muro del lleno prioritario que ya alcanzó la cota 410. Ha dicho Empresas Públicas de Medellín que se concentran en tres funciones. La primera de ellas es tapar el túnel derecho de desvío, el que generó la emergencia el pasado 12 de mayo en el corregimiento de Puerto Valdivia. El segundo es llegar a la cota 415 y el tercero es también tapar otras vías alternas de desvío. Pero miremos los detalles y lo que dijo en las últimas horas la Unidad Nacional de Riesgo en cuanto a los riesgos de alerta que tienen las poblaciones aguas abajo del proyecto hidroeléctrico. La alerta roja en las poblaciones del Bajo Cauca que están más cercanas a la represa de Hidroituango se mantiene por orden de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se mantiene la alerta roja las comunidades de Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, y se mantiene en alerta roja, ojo con esto, la población del municipio de Cáceres, que está a 200 metros de la orilla del río. En Cáceres, los habitantes que tengan sus casas a orillas del Cauca no podrán regresar por ahora. Quienes sí lo pueden hacer son las personas que viven más allá de los 200 metros de ese perímetro. También se autoriza el regreso a Tarazá. En cuanto a Caucasia, Nechí y demás poblaciones aguas abajo, quedan en la alerta amarilla, pero esto no significa que haya disminuido el peligro. Hasta que no el paciente, que es Hidroituango, no esté controlado, no salga de esos cuidados que la han metido desde el principio, que son los cuidados intensivos, nosotros no podemos bajar la guardia. Y es que la cota 410 se logró gracias a cerca de 1.500 trabajadores que vencieron el miedo y sacrificaron horas de almuerzo o descanso. Gracias a Dios nos ha rendido mucho, hemos trabajado hasta la hora del almuerzo, vamos para adelante con ese proyecto. Si bien es un logro, esto no garantiza que el agua del Cauca no pase por encima de la presa. En Hidroituango los túneles auxiliares para evacuar agua están todavía sin control. Como eso es un cañón, el agua pasa, es como una ola. Pasa y se lleva lo que encuentra. Y en este reto trabaja EPM. Vamos a trabajar muy intensamente en taponar el túnel derecho para mitigar también el riesgo. Mientras esto sucede en Puerto Valdivia, por lo menos 9.500 personas están afectadas por el desabastecimiento de alimentos en 22 veredas. Si uno sale acá no hay quien los compre por el comercio que está cerrado. De acuerdo con los cálculos, el muro con la altura requerida estaría terminado en la primera semana de junio, fecha en la que se evacuaría de manera controlada el agua por el vertedero de la presa. Vamos a observar en imagen en este momento a María Auxiliadora, una imagen de María Auxiliadora que llegó hasta aquí, hasta la central o hasta el proyecto hidroeléctrico de Ituango. Esta es una historia muy particular. Durante la semana pasada, en toda esta manifestación y en todo este proceso de emergencia que vivió el proyecto hidroeléctrico, muchas personas quisieron manifestarse con Empresas Públicas de Medellín, con los trabajadores, los empleados que estaban trabajando para llegar a la cota 410. Pues un hombre, un ciudadano cualquiera, llegó hasta el edificio inteligente de EPM, llevó esta imagen de María Auxiliadora y pidió que fuera entregada a los trabajadores aquí en la central. Pues ayer el mundo, los devotos del mundo celebraron el Día de María Auxiliadora y justamente en las últimas horas esa imagen fue puesta allí, donde queda el lleno prioritario, el que alcanzó la cota 410 y por el cual ahora los trabajadores trabajan para llegar a la cota 415. Se hizo un acto litúrgico allí, hubo un sacerdote de aquí de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico y es una más de las manifestaciones de fe de las personas que creen que este proyecto se puede salvar y puede seguir adelante. Es la información desde Ituango. Andrés Noreña, Noticias Caracol.
Andrés, y en el corregimiento de Puerto Valdivia sigue la alerta roja y a pesar del riesgo hay familias que se niegan a salir de sus casas por problemas de salud y por temor a que se les lleven sus pertenencias. Situación hasta ahora. Carolina Zuluaga nos cuenta. Muy buenos días, Catalina. Pues hoy el caudal del río amaneció tranquilo y el nivel del agua permanece estable. No obstante, la alerta roja se mantiene en 3 municipios del Bajo Cauca. Uno de ellos, por supuesto, es el corregimiento de Puerto Valdivia, donde más de 800 personas permanecen aquí y se niegan a salir de sus viviendas, porque unos dicen que deben cuidar sus animales, otros tienen temor a que les roben sus pertenencias o a que se presente alguna situación con sus casas. Don Jairo Agudelo despidió el pasado miércoles a sus familiares cuando sonaron las alarmas para evacuar las viviendas en el corregimiento de Puerto Valdivia. Debido a sus condiciones de salud, se negó a salir de su casa que se encuentra a un costado del río Cauca. Que a mí esa tierra fría me hace daño porque yo sufro de asfixia, entonces igualmente yo me tengo que quedarme acá donde es tierra caliente, más o menos para poder parar bien. Don Jairo asegura sentirse responsable de cuidar a sus animales, por eso sale cada mañana en busca de sus gallinas para alimentarlas. Mientras recorre su casa, anhela volver a escuchar allí la risa de sus seres queridos y disfrutar de los juegos de sus pequeñas nietas en el jardín. Espero que todo salga muy bien, que todo se cuadre normalmente y que vuelva la familia a las casas. A 20 kilómetros de distancia, en el municipio de Valdivia, su familia permanece en uno de los albergues. Mantienen con la incertidumbre de la llegada de una noche más en la que su padre tendrá que pasarla solo. En esos días nos comunicó él que casi se nos muere allá en la casa solo, que porque él tos, en su medio de toser y eso, se vio asfixiado y casi se ahoga él solo en la casa. Cerca de 4.000 personas se mantienen en los 9 albergues de Valdivia y según los bomberos del municipio, al menos 800 habitantes se niegan a salir de sus casas en el corregimiento de Puerto Valdivia. El director de la Unidad Nacional de Riesgo confirmó que cerca de 19.000 personas están retornando a sus casas. Sin embargo, los campamentos de Tarazá y Cáceres se mantienen en pie por si se presenta alguna emergencia. Me despido desde el corregimiento de Puerto Valdivia. Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.